Estimados, bienvenidos a la clase número 23 de la asignatura de auditorías. En esta oportunidad nos vamos a referir al capítulo 10 de las normas ISO y su forma de implementar. ¿De qué va el capítulo 10? Este capítulo 10 es el que habla sobre la mejora continua. Y específicamente nosotros nos vamos a referir a no conformidades, incidentes y acciones correctivas. Vamos a partir haciendo algunas definiciones. La primera definición es ¿qué entendemos nosotros por no conformidad? En términos definitivos, la norma ISO 9000 dice que no conformidad es el incumplimiento de un requisito. Ahora, ¿qué es lo que es un requisito? Un requisito son un conjunto de necesidades o expectativas que han sido expresadas, ¿ya? O a veces o a veces son propias de un asunto o de un producto. Bien, ahora, ¿qué es lo que ocurre con eso? Esa definición no nos dice mucho. Entonces, para efectos prácticos, cuando uno tiene que implementar, se va a encontrar que existen varios tipos de no conformidades. La primera, desde la perspectiva de la calidad, son los productos o servicios no conformes. ¿Sí? Otras no conformidades son procesos que son no conformes. ¿Ya? Veamos. Si hablo de productos, eso es bastante sencillo. Es decir, estoy fabricando mermelada, me salió una mermelada demasiado ácida, bueno, entonces tengo un producto no conforme, se entiende. Ahora, si tengo un servicio, por ejemplo el de buses, llego tarde, bueno, tengo un servicio no conforme. Pero cuando hablamos de no conformidad de proceso, estamos hablando, por ejemplo, de tener un accidente, de tener una emergencia. ¿Por qué? Porque es un proceso el que se puede salir fuera de control, el que no cumple con los requisitos. Bien, por el otro lado tenemos no conformidades que son de sistema. Esas no conformidades de sistema es, bueno, que yo me he planteado, por ejemplo, que voy a capacitar a una cierta cantidad de personas y un grupo específico de personas durante el año en mi plan de capacitación. Si no cumplo con eso, tengo una no conformidad de sistema. Luego tenemos otro tipo de no conformidades y son no conformidades respecto a objetivos. Por ejemplo, puede ser de que yo tenga el objetivo de realizarle los exámenes ocupacionales absolutamente a todos mis trabajadores. Pero pasa un tiempo y no lo he cumplido. Era un objetivo, ¿ya? Ahora, también podría ser que tenemos incumplimiento respecto a los requisitos normativos. Y ese tipo de incumplimientos o no conformidades son cuando te dice la norma, usted debería conservar información documentada respecto a tal asunto y tú no lo cumples. Eso es una no conformidad respecto a las normas ISO. Y luego tenemos otro tipo de no conformidades que son las de incumplimiento legal, que esas son las más graves de todas. ¿Ya? No voy a extenderme sobre eso porque creo que ustedes lo entienden mucho mejor. Bien, ahora vamos a partir y vamos a explicar un poco. En el caso de calidad, existe el concepto de producto no conforme. Y ese producto no conforme no es lo mismo, pero es muy equivalente al concepto de emergencia o de incidente desde la perspectiva de la seguridad y desde el medio ambiente. Es muy equivalente. ¿Por qué? Porque tiene que tener una respuesta planificada. Voy a hacer una revisión del capítulo 8 de la ISO 9001 y voy a leer rápidamente algunas cosas. ¿Qué es lo que dice? Control de las salidas no conformes en el 8.7. Dice la organización debe asegurarse de que las salidas que no sean conformes con los requisitos se identifican. Cuando dice las salidas, es una complicación leerlo, pero se está refiriendo a productos, si es que produces un producto o si que lo que tú generas es un servicio. Eso es una salida, ¿ya? Que aquí las salidas que no sean conformes con sus requisitos se identifican y se controlan. Se identifican y se ponen bajo control para prevenir su uso de entrega no intencionada. ¿Sí? Bien. Luego dice, la organización debe tomar acciones adecuadas basándose en la naturaleza de la no conformidad y en su efecto sobre la conformidad de los productos y servicios. Esto se debe aplicar también a los productos y servicios no conformes detectados después de la entrega de los productos
durante o después de la provisión de los servicios. Bien, ¿eso qué quiere decir? Pensemos que alguien está fabricando, en este caso, no sé, mascarillas. Y se da cuenta antes de entregar las mascarillas, o mientras las está fabricando, se da cuenta de que están mal diseñadas, que están más grandes de lo que corresponde o que no están bien cosidas. Lo que me está diciendo, usted lo identifica y lo controla. En este caso, ¿cuál sería el control? Apartarlo porque no puede ser entregado para su uso. En el caso de que si fuera un servicio, por ejemplo, si fuera un servicio tipo transfer y la no conformidad que te das cuenta mucho antes de que vayas a prestar el servicio. Imagínate que se dan cuenta de que, mira, hay que ir a buscar una persona que vive por acá, no sé, al lado del Yumbito. Y resulta que han estado buscando pura gente que vive cerca de la Universidad de Atacama y están dándose cuenta que esa persona se van a demorar demasiado en ir a buscarla. Ya saben que tienen un problema. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se tendría que identificar que se tiene el problema y se tiene que buscar una manera de controlarlo. La respuesta es otra cosa, pero se tiene que buscar una manera de controlar. Eso lo podemos conversar en la sesión de Teams si así lo desean. Bien, luego, ¿qué otros pasos se tienen que seguir? Dice, la organización debe tratar las salidas no conformes de una o más de las siguientes formas. Dice, primero, corrigiéndola. En este caso, si hubiéramos usado eso, sería que te apuras en llegar a ese lugar. O la segunda opción es que tú, como empresa de transfer, haces una combinación y mandas a buscar con un transfer que esté mucho más cerca a ese cliente que vive tan lejos, ¿ya? Pero haces una corrección. Bien, eso es cuando puedes. La segunda opción es separación, contención, devolución o suspensión de la provisión de servicios de producto y servicio. Bueno, suena bastante canalla llegar y decirlo de esta manera, pero si tú te das cuenta con anticipación de que no le vas a poder cumplir a esa persona, entonces, ¿qué deberías hacer? Avísale, no te puedo entregar el servicio. No voy a poder cumplir. ¿Ya? Es un poco muy encima, si uno lo piensa de esa manera, pero es el ejemplo y es lo que hay. Ahora, la otra posibilidad, piensen algunos de ustedes que están trabajando estos ejemplos de supermercado. Cuando tú te das cuenta de que, por ejemplo, un yogur está por vencer, ¿qué es lo que deberías hacer? Dice, podrías tener esta opción. Ya es un producto no conforme si le queda un día. Entonces tú deberías proceder a su separación. Esa es una posibilidad. ¿Ya? Ahora, si eventualmente es un producto que por alguna razón se ha derramado, tú tendrías que buscar la manera de contenerlo. ¿Ya? Ahora, también está la posibilidad de que si te das cuenta post, es decir, después, tú aceptes que te devuelvan el producto. ¿Ya? Es el típico caso cuando alguien compra algo y no le sirve. O no funciona. En tercer lugar, ¿qué más dice que se tiene que hacer? Se le tiene que informar al cliente. Se tiene que comunicar al cliente. Estos pasos no son uno después de otro, son todos simultáneos, por si acaso. Entonces dice, se le debe entregar información al cliente. Hay que informar, hay que avisar. Y la última, la obtención de autorización para su aceptación bajo concesión. ¿Eso qué significa? Pensemos en el transfer y le dicen, miren, igual vamos a llegar a la hora. Imagínense esa llamada de esta persona que está esperando ahí cerca del Yumbito. Dice, igual vamos a llegar a la hora, pero la complicación que tenemos es que lo tenemos que ir a buscar tarde. Eso es una, o simplemente la dejamos en libertad a usted para que elija otro servicio. ¿Qué pasa si la persona dice, no, no importa, ¿cuánto te va a demorar? 10 minutos más. No, oye, dale nomás. En ese caso, lo que se ha obtenido es una concesión. Miren, es el típico caso, y creo que varias veces me he referido a situaciones de ese estilo. Cuando ustedes están en un café o en un pub y alguien les dice, piden, no sé, alguien dice, oye, necesito un mojito. Bien, llega la persona y dice, mira, ¿sabes qué? No tenemos mojito. Solo nos queda, no sé, una caipiriña. Entonces la persona tiene la opción. Ojo, que ya aceptó. Esto es después de que el garzón tomó el pedido, va, vuelve, no sé, 5 minutos después y le dice, no tenemos mojito, ¿ya? Entonces, eventualmente, esa persona podría simplemente se para y se va. O bien, le da la opción al garzón, pero si usted quiere, podría ser que lo hagamos de esta manera. Y le ofrecemos un producto alternativo, ¿ya?
En otras situaciones, esa concesión puede ser aceptar en una parte el producto. Mire, puede sonar bastante precario el ejemplo, pero a mí me ha tocado ver situaciones donde de repente hay gente que va a comprarse un completo y le dicen, mira, ¿sabes qué? No hay palta. Dámelo así, con el tomate y la vienesa nomás. Bueno, ahí tienen, pero hay una concesión, y esa concesión por lo general está vinculada a alguna suerte de concesión de carácter económico también, ¿ya? Como una rebaja, o a veces, derechamente, la entrega del producto de manera gratuita. Son muchas las opciones. Bien, luego dice, debe verificarse la conformidad con los requisitos cuando se corrigen las salidas no conformes. Si hubo alguna corrección, se tendría que hacer una revisión. Pensemos lo siguiente, estamos fabricando muebles y antes de ir a entregar los muebles nos damos cuenta que estos muebles tienen un defecto y tú lo pesquisaste, ojo, haciendo un control de calidad, lo pesquisaste y ¿qué es lo que haces? Lo retiras. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Lo vas a corregir. Vas a darte cuenta que le falta una pata a esta silla y la sacas y colocas una que se encuentre en buenas condiciones. Esa es la corrección. Cuando has aplicado eso, tú tienes que asegurarte de que esa corrección haya sido eficaz, ¿ya? Luego, ¿qué dice? La organización, y aquí es donde nosotros tenemos que tener cuidado, porque aquí es la parte que nos interesa a nosotros como implementadores. Dice, la organización debe conservar la información documentada. Es decir, si hay que conservar, ¿qué es lo que es? Registro. La información documentada, ¿qué? Describa la no conformidad, describa las acciones tomadas, describa todas las concesiones obtenidas, identifique la autoridad que decide la acción con respecto a la no conformidad. Eso es muy importante para las cosas que vamos a hablar en esta sesión, ¿ya? Fíjense que lo que está diciendo es deje registro de que describe la no conformidad. Describe la no conformidad. No sé si ustedes se recuerdan el procedimiento anterior de respuesta ante emergencia, ¿qué teníamos que dejar? Registro de la ocurrencia de la emergencia. ¿Sí? Bien, ¿qué otra cosa? También dejar indicado cuáles son las acciones que se tomaron, es decir, las acciones inmediatas, estas que tendrían que estar definidas. Y finalmente dice, describa cualquier concesión que haya hecho, es decir, si alguien te autorizó, anota que autorizaron. Y indique bien quién fue el que te autorizó para aquella situación. Yo no sé si ustedes alguna vez han tenido que ir a comprar algo al retail y de repente por alguna razón consiguen una rebaja o se hace alguna concesión con ustedes y ¿qué es lo que hacen? De repente alguien va y saca una mosquita autorizando que esto se produzca. Bien, eso es lo que tendríamos nosotros respecto a calidad, que era la parte que nos faltaba. Ahora, conceptualmente, ¿qué es lo que es la no conformidad? Me refiero, ¿cuál es el tratamiento que tenemos que darle? Voy a explicar a partir de la más completa, que es la ISO 45001. Y voy a explicar que las otras normas dicen exactamente lo mismo, ¿ya? ¿Qué dice la 45001? La organización debe planificar, establecer, implementar y mantener un proceso para gestionar los incidentes y las no conformidades. Bien, incluyendo la elaboración de informes, la investigación y la toma de acciones. Por favor, tomen nota, porque cuando yo estoy leyendo esto, esa es la lectura del implementador o del consultor. Dice que están obligados a ¿qué? Mantener un proceso para gestionar los incidentes, pero dice incluyendo la elaboración de informes. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Informe. Necesitamos informe. ¿Y los informes qué son? A veces los leemos como documento, pero también lo leemos todo el tiempo como un registro. Bien, la investigación. ¿Esto qué significa? Significa hacer análisis causal. Y la toma de acciones. Es decir, se trata de otro tipo de acciones, no las inmediatas que definimos en el ejemplo de la clase anterior. Bien, dice, cuando ocurre un incidente o una no conformidad, la organización debe a. Reaccionar de manera oportuna ante el incidente o la no conformidad y según sea aplicable.
tomar acciones directas para controlarla y corregirla. 2. Hacer frente a las consecuencias. Si no estuviéramos hablando de seguridad, esto podría haber aplicado a lo que expliqué al inicio. ¿Ya? Dense cuenta, lo que está diciendo, reaccionar de manera oportuna. Si tengo un accidente o una emergencia, ¿qué debo hacer? Tomar acciones inmediatas. Si tengo un producto no conforme, ¿qué debo hacer? Tomar acciones inmediatas. Sí o sí. Luego, ¿y esas acciones inmediatas para qué son? Para tratar de controlarlas, la condición, y también para tratar de corregirla. Bien, en segundo lugar dice, evaluar con participación de los trabajadores y la implicación de otras partes interesadas pertinentes la necesidad de acciones correctivas para eliminar las causas raíz del incidente o la no conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte. Miren qué importante, esto es el puro lenguaje de prevención de riesgo. Eliminar la causa raíz. Vamos a hablar sobre eso y espero que en la sesión de Teams me pregunten. En la última sesión fue bastante bueno y provechoso porque hartos preguntaron. Se los agradezco. Bien. Luego dice, con el fin de que no vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte. ¿Mediante qué? La revisión del incidente o no conformidad, la determinación de las causas del incidente o no conformidad, la determinación si existen incidentes o no conformidades similares o que potencialmente podrían ocurrir. Esto es el trabajo que se hace post-accidente, pero aquí lo estamos considerando no solo para accidentes, sino que para cualquier tipo de no conformidad. Voy a explicar después las diferencias que podríamos tener en medio ambiente y las que podríamos tener en calidad. Bien. Dice, la determinación de las causas del incidente o la no conformidad. Eso solo se logra deteniéndose y generando una actividad al respecto. La determinación ya te lo dije. Revisar la evaluación de riesgos para la salud y seguridad y los riesgos cuando sea apropiado. ¿Qué significa? Si yo tuve un accidente o una emergencia, significa que yo tengo que irme a revisar mi matriz de peligro-riesgo. Y se lo voy a explicar por qué. Piensen un poco. Si me ocurre un accidente, quiere decir que esa parte donde yo calculé la probabilidad de la ocurrencia, definitivamente estaba mala. Entonces, sí o sí tengo que ir porque tengo una demostración. Esto que yo tomé medidas de control para bajar la probabilidad de ocurrencia de un incidente, cuando me ocurre, tengo la demostración de que me equivoqué. Ahora, es muy distinto cuando se trata de fenómenos naturales, donde ahí uno dice, bueno, la probabilidad es muy difícil calcularla de manera que sea tan exacta. Bien, luego de revisar esa evaluación, dice, determinar e implementar cualquier acción inmediata, o sea, cualquier acción necesaria, incluyendo acciones correctivas, de acuerdo con la jerarquía de los controles. ¿Recuerden cuál era la jerarquía de los controles en la 45001? Eliminar, ¿cierto? Sustituir, acción administrativa, la acción de ingeniería y por último el EPP. A ese tipo de acciones se está refiriendo, que se deben implementar. Bien, revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada. Esto quiere decir que yo después de que hice correcciones, tengo que ir a revisar si es que estas funcionan, si son eficaces, si producen el efecto. Ya nos vamos a ir explicando un poco cómo funciona eso. Y si es necesario hacer cambios al sistema de gestión. ¿Esto qué significa? A ver, vean. Puede ser de que bajo situaciones bastante extremas incluso sea necesario cambiar hasta las políticas de una empresa y que se vuelvan un poco más agresivas en algunos casos, dependiendo del tipo de no conformidad o de incidente que se ha tenido. Luego dice, las acciones correctivas deben ser adecuadas a los efectos o los efectos potenciales de los incidentes o las no conformidades encontradas. Está diciendo, cuidado, y esto saben que es un error. Cuando pasemos auditoría se van a acordar. Tomen nota del capítulo 10, la parte 1. Porque estoy diciendo en uno de los últimos párrafos. Dice, las acciones deben ser adecuadas a los efectos potenciales de los incidentes o las no conformidades encontradas. A veces es muy tentador para poder solucionar una no conformidad del tipo que sea,
del tipo que sea, decir, voy a capacitar a la persona, le voy a dar una charla, listo. Esa es la acción correctiva. ¿Por qué? Porque descubrí que, recuerda, no sabe, no puede, no quiere. Entonces le di charla y esa charla le entregué conocimiento para que sepa, ¿sí? Lo motivé para que quiera. ¿Ya? Y en él no puede, no estaba muy convencido, pero me quedo con la charla. Pero resulta que un análisis causal rápido de una persona que entiende de esto, se da cuenta que la causa no estaba en la persona y que la causa era un equipo con una mala mantención. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Nosotros como implementadores tenemos que tener clarito, y lo van a ver más adelante, que cuando generamos acciones correctivas, estas tienen que atacar la causa. Por lo tanto, aquí nos vamos con los 5 por qué, una metodología conocida por ustedes, o bien nos vamos con el famoso diagrama espina-pescado de causa y efecto. Pero hay que aplicar. Bien, luego dice, la organización debe conservar información documentada como evidencia de la naturaleza de los incidentes o las no conformidades y cualquier acción tomada posteriormente. Es decir, deje registro de la ocurrencia y describa bien el incidente. ¿Le suena? ¿Le suena a informe, declaración de individual de accidente de trabajo? ¿Le suena como eso? ¿Le suena como a informe de investigación? ¿Le suena como a reporte flash? Eso es lo que está diciendo. Luego dice, los resultados de cualquier acción correctiva, incluyendo la eficacia de las acciones tomadas. Eso quiere decir que tienes que verificar que las acciones correctivas que se tomaron, verificar que las tomaste. Es decir, no solo que dijiste voy a tomar estas acciones correctivas o voy a ir a cambiar o a hacerle mantención a la red de incendio. No es que lo declares, tienes que ir a chequear y dejar información y dejar registro de que fuiste a chequear que esa acción se implementó. ¿Y eso qué significa? Además, fijarte si eso funciona. O sea, son dos cosas, chequear qué ocurrió y chequear que es eficaz. Luego dice, la organización debe comunicar esta información documentada a los trabajadores pertinentes y, cuando existan, a los representantes de los trabajadores y las partes interesadas pertinentes. En este caso, si es calidad, se refiere a los clientes y eventualmente a los proveedores. Pero aquí específicamente tendríamos que leerlo en clave de, se tiene que estar refiriendo, por ejemplo, a un incidente. Recuerden que los incidentes pueden ser accidentes, cuasi accidentes o emergencias. Y las empresas, después de que ocurre nuestro accidente y se hace la investigación por parte de incluso el comité paritario, ¿qué es lo que hacen? Le informan a los trabajadores cuáles fueron las causas y cuáles son las acciones que se han tomado al respecto. ¿Ya? Eso es lo que dice. ¿Cuál es la diferencia con calidad? La diferencia con calidad es que no hay ninguna, ¿ya? Salvo que en calidad no hablamos de incidentes, solo hablamos de no conformidades. Y el equivalente, entre paréntesis, de incidente sería en este caso un producto o un servicio no conforme. Desde la perspectiva del medio ambiente, tampoco hay mucha diferencia, salvo que en vez de incidente estamos hablando de, en vez de incidentes considerando cuasi accidentes, no estamos hablando de emergencia, ¿ya? De carácter ambiental. Eso es lo que tenemos. Ahora, voy a detenerme un poco y quiero que piensen, ¿qué es lo que hemos dicho hasta ahora? Vamos a hacer lo mismo que hicimos en la clase anterior. Y por favor, también, otra vez insisto, tomen nota de la manera en que explico esto. Vamos a construir una historia en función de todo lo que hemos dicho. ¿Ya? Entonces, esa historia, ¿en qué consiste? Consiste que una vez que ocurre la no conformidad, cualquiera que sea, va a ser un accidente, un cuasi accidente, una emergencia ambiental de seguridad. ¿Puede ser un producto no conforme? Sí. Yo se lo voy a plantear en un escenario donde ocurre todo junto. Quiero que piensen. Tenemos una empresa de transporte de ácido sulfúrico. Y esta empresa de transporte va a circular desde Paipote y va a ir a dejar ácido sulfúrico hasta la minera Manto Verde, en el proceso de lixiviación. Y lo va a hacer a través de un tercero, que es una empresa de transporte. El trato está entre
ENAMI y en este caso Manto Verde. Pero hacen el trato con un tercero. ¿Ya? Ahora, si se accidenta, si se da vuelta ese camión y hay vertido de petróleo, o sea, de ácido sulfúrico, ¿qué tenemos? ¿No conformidad de servicio? Sí, porque no llega donde tiene que llegar. No conformidad en el sentido del medio ambiente, sí. Una emergencia ambiental, sí, porque estamos contaminando el medio ambiente. No conformidad desde la perspectiva de un incidente, sí, porque es un accidente. ¿Ya? Se entiende inmediatamente cómo funcionó. Ahí pueden coincidir a veces las tres, sobre todo cuando se trata de situaciones como las que les menciono yo, y en este caso las que tienen que ver con la minería. Y dense cuenta, partes interesadas, bueno, la comunidad, sí, esta ruta seguramente se hace por el interior, el camino que va hacia Inca de Oro, y que se desvían hacia Chañaral, se ven por el interior. Por lo tanto, si hay ahí alguna no sé, parece que es en la municipalidad de Diego Almagro y la de Chañaral estarían involucradas y la municipalidad de Copiapó, dependiendo de dónde ocurre el accidente. También, ¿qué otra parte interesada tenemos? Tenemos, en este caso, el contratista. Tenemos el contratista, es decir, la empresa que hace el transporte. Tenemos desde la perspectiva contractual, es decir, la empresa, y también tenemos al trabajador que se ve involucrado en eso. O sea, si se dan cuenta, es muy complejo el caso que estoy diciendo. Pero bueno, en esta situación, cuando ocurre, inmediatamente debería haber una detección. Y recuerden, estas detecciones a veces son propias, ¿sí? O pueden ser por tercero, ¿ya? Hasta acá, fíjense que es igualito a lo que vimos antes, en la clase anterior de respuesta ante emergencia. Ahora, quiero que hagamos hasta aquí, se parecen todos, más o menos. Si es por calidad, veamos. Me doy cuenta, podría darme cuenta de que tengo un producto no conforme antes, durante o después. Sí, pero el trabajo parte desde la detección. ¿Y qué debería hacer? Cuando se genera la detección, de partida sí tengo que dejar el famoso registro. Y por el otro lado, tendría que avisar y comunicar. No menciono alerta porque en este caso no corresponde, estoy hablando de calidad. Bien, ¿cuáles son las acciones inmediatas? Se dará pie a usar la garantía. Si es que corresponde, se hará alguna corrección, se eliminará el servicio, se suspenderá el servicio, se pagará una multa, lo que sea. Pero hasta aquí todos se parecen. Desde la perspectiva medioambiental y de seguridad lo vimos la semana pasada. ¿Y qué le agregamos? Le agregamos alerta. Eso es lo que le agregamos. Ahora, antiguamente, para calidad, aquí se establecía un procedimiento documentado para tratar el servicio o el producto no conforme. Ahora ya no se pide. No se pide, pero se piden estos controles y se dice que se tiene que conservar información documentada. Entonces deberíamos generarlo en una especie como de parte, una suerte de formulario, ¿ya? Bien. Ahora, en el caso de la salud y seguridad, aquí derechamente era nuestro procedimiento de respuesta ante emergencia. Hasta ahí andamos bien. ¿Qué es lo nuevo? Lo nuevo es que hay que hacer una investigación. ¿Qué es lo que nos dice la 9000, la 14 y la 45001? Tenemos que descubrir la causa. ¿Por qué? Porque nos ponen la siguiente obligación. Nos dicen que tenemos que eliminar la causa de la no conformidad. Qué mal. Tenemos que buscar eliminar la causa. Y esto solo lo podemos hacer si investigamos.
solo si investigamos. No estamos hablando de la respuesta inmediata, estamos hablando de que deberíamos partir con eso. Ese sería el objetivo. Por lo tanto, solo se puede hacer investigando. ¿Cómo se investiga? Se investiga recopilando información. Veamos, ¿de cuántas formas se recopila información? Entrevistando, pidiendo datos, consultando, revisando estadísticas, ¿ya? Eso sería, por ejemplo, en el caso de la calidad. Hay que recopilar información, hay que indagar qué fue lo que pasó. ¿Por qué usted piensa que el producto no le salió bueno o malo? Imagínese lo que ocurre cuando uno tiene estas un poco odiosas llamadas a los call centers de, no sé, Movistar, de Entel, y empiezan a preguntarle cosas y uno tiene que estar respondiendo, están tratando de indagar, porque ya detectaron la no conformidad. ¿Cómo? Uno reclamó. Entonces, en ese escenario, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Tenemos que recopilar información. En los temas de seguridad y medio ambiente es mucho más fácil, porque esto significa ir al lugar y empezar a sacar fotografías. ¿Les suena a ustedes empezar a pedirle testimonio a las personas sobre qué fue lo que ocurrió? Al trabajador, preguntarle qué es lo que fue, indíqueme. Empiezan a, por ejemplo, si hubiera alguna suerte de contaminación, una emanación de gases, quizás necesitan llegar con alguna suerte de dispositivo a medir al lugar. Todo tipo de método que sirva para recopilar información va a servir, ¿ya? Y esto es hacer mediciones, hacer entrevistas, tomar fotografía, mirar estadísticas, sacar toda esa información. Ese proceso de investigación hay que hacerlo. Lo que pasa es que en calidad pareciera que dura un poco menos, pero hasta por ahí nomás. Le voy a poner un ejemplo. Uno, cuando lo plantea acá, hacer una investigación de accidentes es algo que ustedes saben que hay que hacer, ¿ya? Y las mutualidades se lo exigen. Pero investigar una no conformidad de producto, por lo general, cuando se trata de no conformidades menores, es poca la dedicación que sean, pero se hace el esfuerzo. Pero si te colocan una demanda millonaria, evidentemente tú vas a tener que hacer un esfuerzo de investigación mucho mayor. Sobre todo si sientes que, como empresa, puede ser que en este caso el cliente no tenga la razón, ¿ya? Ahora, piensen ustedes, ¿cuál es el valor de colocar este tipo de requisitos dentro de estos sistemas de gestión? El valor está definitivamente en que tú demuestras con un certificado de que tienes estas metodologías. No es que no te vas a equivocar, sino que tienes la metodología. Bien, luego, ¿qué hacemos? Después de que hemos comenzado este proceso, con esta información, nosotros recién comenzamos nuestro proceso de toma de acciones correctivas y preventivas. Bien, ahora voy a explicar un poco. El concepto de acción preventiva